Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Embarricados, un podcast creado con la idea de descubrir, disfrutar, desmitificar y aclarar todo lo relacionado con el vino, la industria vinícola y la vinología en general. Mi nombre es Oscar Sánchez y comencemos. En esta ocasión trataré de explicarles un poco la diferencia entre vinos tintos, blancos y rosados. Se tiene la idea de que los vinos blancos son con uvas blancas y vinos tintos con uvas rojas. Eso no es necesariamente correcto. Existen diferencias en los colores de las uvas que pueden dar diferentes colores de vinos. La diferencia realmente existe en el proceso de fermentación y en el proceso de producción del líquido tal cual. Al momento de la extracción, al momento de la fermentación, ya sea en tanques naturales o en tanques metálicos, o los tipos de levaduras y tipos de aclaradores y condiciones que se le agregan a los vinos. Dentro de estas diferencias también pueden existir los vinos naturales, los vinos fortificados y los vinos como la champaña, que se llevan un poco más de azúcar para que se generen las burbujas. Todas estas diferencias son más completas, pero me gustaría comenzar, incluso lo puedo abordar en un segundo audio derivado de los colores de los vinos, pero me gustaría dejar ahorita en claro estas principales diferencias entre vino tinto, vino blanco y vino rosado. Cualquiera que sea el color del vino que sea resultado de la fermentación y de la producción, todo parte al momento de la vendimia, cuando las uvas se encuentran listas y maduras para proceder a convertirse en líquido. Vamos a comenzar con el vino tinto, que es el más conocido. Al momento de la vendimia, las uvas, y no nada más las uvas, sino todos los restantes, que incluso pueden ser hojas del viñedo y todo esto, porque ahí también existe un proceso que puede ser cosecha manual, que se da en grandes viñedos, donde se da el método muy tradicional de cosechar a mano, y hay otros viñedos muy grandes donde por beneficios y por tiempo y producción existen máquinas cosechadoras. Todas estas máquinas se pueden llevar hojas, se pueden llevar plantas del mismo viñedo, incluso ramas, cachitos que queden en las uvas, y todo esto se va a un proceso de pulverización, sí, pero más bien como de partir las uvas en cachitos, partir las uvas en los cachitos más pequeños posibles para evitar que sean tan grandes, cachos tan grandes, y van hojas, van ramitas, van cachos de pasto, incluso puede ser en algunos viñedos donde tienen hojas al lado. Todo esto pasa a fermentación. Al momento de fermentación se extrae, después de la fermentación, que puede ser en tanques de madera o en tanques de aluminio, se extrae, se deja añejar, se le agregan aclaradores y todo esto, y eso es un vino tinto. La diferencia con el vino blanco es que el vino blanco, al momento de la cosecha, que también se puede dar en diferentes horas, que es recomendable hacerlo en climas fríos para que las uvas estén frescas, e incluso se pueden meter, se hacen en la noche, e incluso se inmediatamente pasan a un proceso de refrigeración, de enfriamiento, para que sigan manteniéndose en buen estado. Y ahí, aparte de partirlas en cachitos, la máquina también se da un proceso de extracción de jugo. Realmente el jugo de todas las uvas es blanco, ¿no? Pero aquí la diferencia en el tinto y el blanco va a ser el color de las hojas y de las uvas y semillas que se da al momento de la fermentación. El vino blanco no, el vino blanco se extrae el jugo, y este jugo es el que se pasa a fermentar, que pues ya con procesos modernos existen tanques de aluminio donde se registran temperaturas y todo este tipo de procesos, y van dando el resultado blanco del vino blanco. La diferencia entre un vino tinto y un vino blanco es la extracción del jugo, mientras que la fermentación de un vino tinto se da con cáscaras y ramas y todo lo restante. En un vino blanco no, se extrae. Esa es la principal diferencia. Ahora, el vino rosado puede surgir de dos formas. Hay muchas, pero las principales, o las que yo conozco, son dos: el método de sangrado y el método de maceración. El método de sangrado, que igual se da con grandes viñedos y con grandes casas donde se hace el proceso tradicional. Después de que se da la fermentación de las uvas
con el vino, las cáscaras, el restante, el mosto restante, se extrae, se exprime para dejar un líquido. Este líquido, que también es vino, termina siendo vino, es de color más claro, porque es el restante, no es solamente lo que está fermentando, sino que se extrae. Ese restante, que termina siendo un color rosado más intenso, es el que se pasa a fermentación en botella, y ese es el vino rosado. Ahora también existe la maceración, cuando el vino blanco el vino tinto es hecho como vino blanco, se extrae todo este jugo, y después las cáscaras se agregan al final al proceso se dejan reposando en el líquido extraído y fermentado. Se vuelven a agregar las cáscaras y todo lo extraído, para que se deje un color, se deje ciertos días, ciertas temperaturas, para que vaya dándole color al vino, ¿no? Y el vino naranja, que es una de las tantas variantes que se han hecho, son estas uvas blancas. Ahora es al revés, mientras que con las uvas que el mosto restante se agrega, se macera con el vino tinto y se vuelve rosa. El vino blanco son las cáscaras del vino blanco y se convierte en naranja, ¿no? Estos son los procesos. Hay diferencias, existen vinos fortificados, existen vinos naturales, donde la fermentación se da con procesos más naturales, donde no hay control y todo esto. Existen los vinos aromatizados, que son los que luego se terminan siendo vinos de postre. Existen los vinos, la diferencia entre tanque de aluminio y tanque de madera, barricas de madera, y también la diferencia importante y la principal, que creo yo, que es con el método de champaña, que ese también es un método muy particular y que también tiene sus diferencias. El método de Prosecco y el método Cava, que es el método español, que es similar, pero el método de champaña, que lo platicaré en otro video con más detalle, porque es un proceso muy interesante, porque la champaña realmente puede tener uvas no nada más del mismo año, sino de diferentes años, y no nada más de un color, sino de diferentes colores. Realmente la diferencia con la champaña es el proceso donde se le agrega azúcar a la botella para que la fermentación genere estas burbujas tan deliciosas y tan interesantes, pero es un proceso totalmente diferente. Ya que se tiene el vino, se vuelve a generar. Lo platicaré más a detalle en otro video, pero creo que de manera general podemos explicar que la diferencia en vinos tintos y blancos es la fermentación de las cáscaras, mientras que la diferencia entre vinos y con el vino rosado es que estas cáscaras se pueden volver a dejar en el vino para que dé color, o puede ser el sangrado derivado del vino tinto, mientras que el vino naranja es la maceración de las cáscaras blancas sobre el vino blanco. Creo que de manera general, espero que les haya quedado un poco claro. Y bueno, este ha sido el podcast de esta semana. Igual les quisiera agradecer sus vistas, sus comentarios. Si quieren que platiquemos algún tema en específico, coméntenmelo. Y yo creo que con la idea de mantener toda este proceso, explicar las raíces de esta diferencia entre colores, el siguiente puede ser el vino de champagne. La champaña creo que podemos explicar en el siguiente podcast, así que estén pendientes y saludos.